Durante años, el hombre más buscado de México no fue un político, ni un terrorista extranjero, ni un multimillonario corrupto. Fue un campesino convertido en sombra. Nemesio Oseguera Cervantes, el mundo lo conocería como el Mencho. Nació en una zona rural de Michoacán, rodeado de tierra seca, caminos de polvo y campos donde la pobreza era parte del paisaje. En esos lugares la vida humana se mide distinto. A veces vale menos que una bala, a veces menos que un billete arrugado. Desde joven cruzó la frontera a los Estados Unidos buscando algo de dinero, algo de futuro, lo que fuera. No encontró un sueño, encontró una puerta, la puerta del narcotráfico. Con los años, ese hombre de perfil bajo, silencioso, casi invisible, levantó el imperio criminal que muchos hoy llaman uno de los más violentos de la historia reciente de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un cartel que se expandió como una mancha de aceite, tomando pueblos, ciudades, carreteras y puertos, usando siempre las mismas herramientas: miedo, sangre y silencio. Su nombre se volvió una especie de leyenda oscura. No hacía falta verlo, bastaba escucharlo para que la gente bajara la voz, apagara la música y mirara por encima del hombro. En este video no solo vamos a hablar de cómo se hizo tan poderoso, también vas a escuchar sobre las muertes que dejó a su paso y sobre la noche en que su imperio finalmente se rompió. Pero antes de seguir, hay algo que debes saber. Las historias que estás a punto de escuchar están inspiradas en hechos reales, en noticias, testimonios, rumores, videos borrosos y susurros que corren de pueblo en pueblo. Sin embargo, por respeto a las víctimas y a sus familias, algunos nombres, lugares y detalles han sido cambiados. No buscamos glorificar la violencia, ni convertir a un asesino en una figura de culto. Solo queremos mostrar la oscuridad que deja atrás un hombre cuando su poder se sostiene sobre la muerte. Si estás listo, comencemos. ¿Cómo se levanta un imperio? Para entender a El Mencho, primero hay que entender el mundo que lo rodeó. Imagina crecer en un lugar donde los policías tienen miedo de salir de noche, donde los disparos se escuchan más seguido que los fuegos artificiales, donde los narcos reparten juguetes en Navidad, mientras el Estado no aparece. En ese vacío, en ese silencio, alguien como él no solo encuentra espacio, encuentra adoración y miedo al mismo tiempo. En sus inicios, Nemesio fue un hombre más, un eslabón dentro de una estructura criminal ya existente. No empezó con un ejército, empezó como muchos, como un soldado más. Pero a diferencia de otros, el Mencho tenía algo que muy pocos tienen: paciencia. Mientras otros jefes buscaban cámaras, corridos, lujos, él prefería la sombra. Mientras muchos presumían armas y camionetas, él dejaba que el terror hablara por él. Su cartel, el Cártel Jalisco Nueva Generación, creció a una velocidad que espantó incluso a gente acostumbrada a la violencia. Tomaron territorios clave, rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, controlaron puertos, carreteras, montañas. Las reglas eran claras y simples: el que coopera, vive; el que se resiste, desaparece; y el que traiciona, muere, pero muere de manera que todos lo recuerden. Con el tiempo, los gobiernos de México y de los Estados Unidos lo pusieron en la parte más alta de sus listas: recompensas millonarias por información, foto en todos los archivos de inteligencia. Era el fantasma más caro del país. Pero para la gente común, para los pueblos que vivían bajo su sombra, el Mencho no era solo un nombre en las noticias, era una presencia real. Era el motivo por el cual la gente dejaba de salir de noche, el motivo por el cual cerrar un negocio temprano podía significar sobrevivir. Y así, mientras su poder crecía, también crecían las historias de pueblos marcados para siempre por su imperio. Ahora vas a escuchar 3 relatos, 3 historias que, mezclando realidad y miedo, muestran lo que significa vivir bajo el dominio de un hombre como él. Recuerda, los nombres han sido cambiados, las almas no. El pueblo que apagó su música. El primer pueblo lo vamos a llamar San Miguel de la Sierra. Era un lugar sencillo, con una plaza central, una iglesia pequeña y un kiosco donde cada domingo sonaba la misma música de siempre: cumbias, baladas viejas, corridos de antaño. Durante años el alma del pueblo fue don Ricardo, el dueño de una pequeña tienda en la esquina de la plaza. Vendía refrescos, pan, cigarros y siempre tenía una sonrisa para los niños.
Era de esos hombres que, aunque no tienen dinero, tienen algo más valioso: respeto. Un día llegaron camionetas sin placas al pueblo. Nadie necesitó ver las armas para saber quiénes eran. Muchos se metieron a sus casas, otros se quedaron mirando a través de las cortinas. Los hombres bajaron, hablaron con unos cuantos, y poco a poco el mensaje se esparció como una enfermedad. A partir de esa semana, todos los negocios debían pagar una cuota al cartel, un impuesto por dejarte vivir y trabajar. Don Ricardo escuchó la cantidad y se quedó en silencio. Sabía que no podía pagar eso. Con la venta del día apenas le alcanzaba para surtir, pagar luz y comer. Aún así, se tomó un día para pensarlo. Esa noche la plaza siguió con su rutina. Los niños jugaban, los viejos platicaban, la música sonaba, pero en la tienda de don Ricardo, la luz se quedó encendida más de lo normal. A la mañana siguiente, las personas que se levantaban temprano vieron algo extraño. La cortina metálica de la tienda estaba medio abierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Nadie quería ser el primero en acercarse. Fue doña Marta, una señora que lo conocía desde niña, la que se atrevió a empujar la puerta. Adentro lo primero que vio fue el desorden, cajas tiradas, productos en el piso, una silla rota. Lo segundo fue el cuerpo. Don Ricardo estaba en el suelo, boca arriba, con los ojos abiertos mirando al techo. No había sangre por todos lados, no parecía una escena de película. Era un cuerpo quieto, con un solo disparo, limpio, frío, calculado. En la pared, con una pintura roja que olía a aerosol, alguien había escrito una frase que el pueblo nunca olvidó: así se acaba la música cuando no se quiere pagar. Ese mismo día, el pueblo entero entendió el mensaje. De un momento a otro, la música desapareció de la plaza. No hubo más bocinas, ni bailes, ni fiestas afuera. Los domingos se volvieron silenciosos. El Mencho nunca estuvo físicamente ahí. No apareció en las cámaras, no saludó a nadie, no hacía falta. Bastaba con saber que ese acto obedecía a su lógica, a su forma de mandar, un ejemplo brutal, para que cientos obedecieran sin discutir. La segunda historia ocurre en una carretera que vamos a llamar la Ruta del Valle. Una vía que conecta ciudades, pueblos, tráilers de carga, familias enteras viajando de un lado a otro. Era una tarde cualquiera. Una familia viajaba en un coche viejo, el padre manejando, la madre en el asiento del copiloto y dos niños dormidos en la parte de atrás. Volvían de visitar a unos parientes. En la radio sonaban noticias lejanas, nombres de políticos, escándalos que parecían no tener nada que ver con ellos. A mitad del camino, el padre vio algo raro al fondo, humo negro elevándose hacia el cielo. Al principio pensó que se trataba de un campo quemándose, pero conforme se acercaban, el olor cambió. Ya no era césped ni ramas, era plástico, metal, caucho. Una fila de vehículos se detuvo de golpe. Camionetas, trailers, autos compactos. La gente se bajó a mirar. Adelante, en medio de la carretera, un camión de carga ardía en llamas. Las llamas eran tan altas que parecían querer tocar el cielo. En medio del caos, alguien gritó: «Son ellos, bloqueo del cartel». El tiempo se volvió espeso. Nadie sabía si regresar, avanzar, quedarse quieto. Algunos intentaron dar la vuelta, pero otra columna de fuego se levantó más atrás. Estaban atrapados. De pronto, se escucharon detonaciones al aire, no para herir, sino para recordar una vez más quién dominaba esa carretera. La gente se tiró al suelo, protegió a los niños, respiró en silencio, esperando que terminara. Desde el espejo lateral pudieron ver camionetas negras, hombres moviéndose con calma, como si todo estuviera perfectamente ensayado. No estaban ahí para robar, estaban ahí para mandar un mensaje. Esa carretera, ese territorio, le pertenecía al cartel. Cuando finalmente se retiraron, dejando la carretera bloqueada con fuego, la gente empezó a levantarse temblando. No había una masacre esa vez, pero todos entendieron que eso era solo una demostración de fuerza. Más tarde, esa escena se repetiría en muchos lugares de México. Camiones quemados, vehículos atravesados, ataques coordinados, ciudades enteras paralizadas. El mensaje era claro, y venía otra vez del mismo nombre. El hombre que comandaba el cartel no necesitaba presentarse. Su poder se sentía en cada vehículo incendiado. La tercera historia sucede en una ciudad que llamaremos Los Arcos. Una ciudad con un puente enorme que cruza la autopista y que durante años fue solo un lugar más de tránsito.
hasta que un día dejó de serlo. Era de madrugada cuando el primer conductor lo vio. Pensó que eran bolsas colgando del puente, tal vez basura. Al acercarse entendió que no eran bolsas. Era un cuerpo colgado de los pies, un torso que se movía con el viento. Al lado, un mensaje con letras grandes en una manta blanca. Una amenaza, una advertencia, una firma que dejaba claro quién estaba al mando. La policía llegó tarde y con miedo. Los vecinos se asomaban desde lejos grabando con el celular, pero sin acercarse demasiado. Algunos rezaban, otros simplemente observaban en silencio. Pero lo que marcó a la ciudad no fue la escena en sí, fue lo que vino después. Días más tarde, un joven al que llamaremos Andrés, que trabajaba de noche y pasaba todos los días por ese puente, empezó a notar algo raro. Cada vez que cruzaba en su moto sentía que alguien lo miraba desde arriba. Al principio pensó que era su imaginación, el efecto de haber visto tantas imágenes en redes sociales, hasta que una noche, en medio de la lluvia, mientras el viento pegaba fuerte, miró de reojo hacia el borde del puente, y juró ver una silueta moviéndose con los cables de luz. Parpadeó, volvió a mirar, y no había nada, solo el puente vacío y el sonido persistente de la lluvia. Semanas pasaron, pero la sensación no se fue. Algunas personas empezaron a decir que cuando cruzas por ahí de madrugada se siente un peso en el pecho, como si alguien te estuviera observando desde arriba. Otros juran que por un segundo vuelven a ver la manta original con el mensaje del cartel colgando del puente, aunque ya fue retirada tiempo atrás. La ciudad empezó a llamarlo el puente maldito, pero en el fondo todos sabían que no estaba maldito por fantasmas, sino por la marca que deja el terror cuando el cuerpo de una persona se usa como advertencia. Otra vez, el nombre en la sombra era el mismo. El imperio del Mencho seguía dejando historias que no se borran con el tiempo. Con los años, la presión contra el Mencho se volvió insoportable. Gobiernos, agencias de inteligencia, fuerzas especiales, todos lo buscaban. Su rostro estaba en documentos oficiales, presentaciones, informes. Era el fantasma más buscado de México. Hasta que un día, una operación militar en el estado de Jalisco logró ubicar su paradero en una zona montañosa. Helicópteros en el aire, unidades en tierra, drones, inteligencia, todo para capturar a un solo hombre. Esa noche, el silencio de la sierra se rompió con el sonido de los motores y las órdenes entre soldados. Rodearon la zona donde creían que se escondía. Los primeros disparos no los hizo el ejército. La resistencia fue intensa, pero el objetivo principal era capturarlo, no destruirlo. Tras el enfrentamiento, las autoridades lograron asegurar al hombre que por años había sido el más buscado, herido, pero vivo. Lo trasladaron para atención médica, con convoyes fuertemente custodiados, rumbo a un centro de detención y evaluación. Sin embargo, en el trayecto, su vida se apagó. No hubo juicio, ni declaración, ni última entrevista. Solo un hombre que nunca fue visto con claridad, que movió un imperio desde las sombras y que ahora había dejado de existir. La noticia estalló como una bomba en todo México. En cuestión de horas, se reportaron bloqueos, vehículos incendiados y ataques en carreteras y ciudades clave. En aeropuertos como el de Guadalajara, turistas corrieron buscando refugio, escuchando sonidos que no deberían escucharse en un lugar de tránsito. El mensaje del cartel fue simple: puede que hayan matado al hombre, pero su estructura sigue viva, porque ese es el problema con los imperios construidos sobre el miedo. Aunque cortes la cabeza, las sombras siguen caminando un tiempo más. Hoy el nombre del Mencho ya no es solo el de un hombre, es un símbolo, un recordatorio de lo que puede pasar cuando la violencia se convierte en cultura, cuando los narcos se vuelven leyenda, cuando los pueblos tienen más miedo de un cartel que confianza en sus autoridades. Los pueblos como San Miguel de la Sierra siguen sin música en la plaza. Las carreteras como la Ruta del Valle siguen siendo lugares donde un viaje en familia puede convertirse, en segundos, en un territorio de guerra. Puentes como el de los Arcos siguen cargando historias que no se borran con pintura ni con mantas nuevas. Y aunque el hombre que mandaba ese imperio murió en el traslado tras ser capturado, las cicatrices que dejó siguen ahí, en las familias que ya no están completas, en los negocios que se cerraron para siempre, en los niños que aprendieron a distinguir una detonación antes que una tabla de multiplicar. Este relato no busca glorificar a un capo,
no es un homenaje, no es un corrido, es un espejo oscuro de una realidad que por más que muchos quieran ignorar, sigue respirando en cada rincón donde la ley llega tarde y el miedo llega primero. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas sombras como la del Mencho seguirán creciendo en silencio mientras miramos hacia otro lado? Porque al final el verdadero terror no está solo en los carteles, en los nombres famosos, ni en los grandes operativos. Está en entender que en muchos lugares el miedo ya se volvió parte de la vida diaria, y eso sí que da miedo.